Eh, bueno, lo primero es que tengo que agradecer tremendamente, ¿cierto?, la disposición de los colegas que han aceptado esta invitación a participar de esta mesa redonda que hemos titulado El rol de la lingüística misionera en la revitalización de las lenguas indígenas de América. ¿Ya? Yo voy a ser la moderadora de la mesa, mi nombre es Natalie Cancino, para quienes no me conocen, y nos van a acompañar en la discusión el colega Jorge Gamboa, que está conectado desde Bogotá, ¿cierto? ¿Cierto, Jorge? ¿Qué tal? Hola, Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Jorge Gamboa Mendoza es antropólogo y magíster en historia por la Universidad Nacional de Colombia y es coordinador actualmente del grupo de historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Además ha sido profesor en varias universidades y trabaja en investigación en el estudio de las sociedades indígenas americanas en los siglos posteriores a la conquista, con énfasis especial en los muiscas del actual territorio colombiano. También está con nosotros Rita Eloranta. Está la Rita. ¿Cómo Hola, estás, Rita? sí, aquí, gracias. Rita es doctora en lingüística por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y ella se ha dedicado a investigar la lengua mochica como parte de un proyecto europeo dirigido por Willem Adelar. Ella estudia temas de lingüística andina, historiografía lingüística, tipología lingüística, y es coordinadora del Departamento de Español del Centro de Idiomas Hanken en Finlandia. Eh, También nos acompaña Marisa Malvestiti, que también está aquí, la Marisa. Eh, Marisa es doctora por la Universidad de Buenos Aires en la especialidad de lingüística. Ella es actualmente profesora asociada regular del área de ciencias del lenguaje de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y es investigadora de CONICET Argentina. Integra el comité de la mención en Ciencias Sociales y Humanidades del doctorado de la misma universidad y dirige un proyecto de investigación titulado Interacciones entre lenguas y territorios en el pasado y en el presente. Ecología lingüística en Fuego Patagonia. Y también nos acompaña Frida Villavicencio. Bueno, también tenemos que agradecerle a los colegas que han estado toda la jornada de ayer y hoy también acompañándonos. Frida Villavicencio Zarza es profesora investigadora en el CIESAS desde 1986. Está interesada en procesos de cambio, variación y contacto lingüístico y desarrolla investigación de corte historiográfico sobre fuentes documentales, para lo cual trabaja en la localización, rescate y edición de textos en lengua purépecha o tarasco. Estudia prácticas lingüísticas y semióticas que se generan desde el poder y la alteridad de los movimientos coyunturales y desarrolla materiales educativos destinados a niños y jóvenes en contextos de diversidad lingüística y cultural. Es actualmente coordinadora del Laboratorio de Lenguas y Cultura en el CIESAS. Y también está con nosotros Jacqueline Caniwan. Hola, Jacqueline. Jacqueline es profesora de castellano por la Universidad de la Frontera, donde actualmente se desempeña como académica del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación. Jacqueline, desde hace 23 años, forma parte de la organización Mapuche Identidad Territorial Lafkenche, y en el plano académico se formó como maestra en lingüística indoamericana en el CIESAS, en la Ciudad de México, y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de Leiden. Así que a los colegas que, insisto, han aceptado esta invitación a partir de esta convocatoria, no queda más que agradecerles el que hayan querido estar acá. Bueno, nosotros
que hemos querido hacer esta mesa redonda para discutir para discutir sobre el empleo y la utilidad que podrían presentar los materiales de la lingüística misionera para procesos actuales de revitalización lingüística. Y para ello hemos recogido distintas experiencias a lo largo y ancho del continente. Por eso hemos invitado a colegas que participan, que trabajan con distintas lenguas, ¿no? Entonces, me gustaría, en honor al tiempo, que en cada una de las preguntas, son 3 preguntas, cada colega pudiese tener unos 3 minutos, no sé si les parece, no lo conversamos antes del tema del tiempo, para responder a la pregunta, y posteriormente pudiéramos dar una discusión plenaria en torno al tema. Entonces, de ese modo, las preguntas del público, de los asistentes, se reservarían para el final de la exposición de los colegas. Entonces, el primer tema del cual hablaríamos es de las experiencias existentes en sus territorios y con las lenguas que ustedes trabajan, respecto al empleo efectivo de obras de lingüística misionera para experiencias de revitalización. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿A alguien? Yo trabajo en Patagonia, básicamente. Creo que hay una amplia distancia entre las fuentes con las que nosotros trabajamos y las experiencias actuales de revitalización, por lo menos en nuestra región. Es decir, nosotros en el proyecto estamos trabajando básicamente un poco como decía Frida, ¿no? En recuperar las fuentes, y creo que va a ser un paso bastante posterior que los equipos de revitalización las tomen para, digamos, trabajar sobre sus usos actuales. Ahora bien, hay una cuestión, porque yo observaba las gramáticas de las lenguas de Patagonia, ¿no? De repente, en algunas gramáticas redescriptas últimamente se toman estas fuentes. En otras gramáticas de otras lenguas no, porque justamente se considera como que, por ejemplo, en el caso de los salesianos, de las misiones salesianas, donde se sumaban personas de diferentes orígenes territoriales y de pueblos distintos, se las cataloga por parte de algunos lingüistas como fuentes demasiado mezcladas como para poder considerarlas en la descripción de las lenguas, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en trabajos actuales que están haciendo los pueblos, como por ejemplo el pueblo Gununayájech, el pueblo Gununacuna, que ha escrito, una gramática del Gununayájech y un diccionario, retoman estas fuentes, por ejemplo, lo recopilado por el misionero anglicano Hunziker, para poner ejemplos en las lenguas. Entonces, hay una primera interacción, me parece, de los pueblos con las lenguas, lo mismo por lo que sé del pueblo Selknam, sobre todo en las ciudades de Chile, pero me parece que la relación no es tan directa, por lo menos aquí en donde vivo no lo noto tan directamente. Pero creo otra cosa, perdón, y con esto termino, que esto tiene que ver con la invisibilización que han tenido muchas fuentes de lingüística misionera, por lo menos, por ejemplo, en el área mapuche de Norpatagonia. Gracias, Marisa. Yo creo que sí, es probable que en otras zonas sea un poco distinto, ¿no? Jacqueline. Sí, justo yo iba para seguir como Marisa. Hola Marisa, ¿cómo estás? Bueno, saludarles a todos, que era lo primero. Quiero saludar, me voy a aprovechar de la oportunidad, quiero saludar con mucho cariño a Frida, que no nos vemos hace muchos años, pero tuve la oportunidad de estudiar con ella, así que me siento súper honrada de esta oportunidad. Bueno, volviendo al tema, yo creo que lo que ocurre acá con el Mapuche Zungun
pasa por una cuestión de desconocimiento e invisibilidad, y coincido con Marisa, porque las tres primeras gramáticas, digamos, tanto el trabajo de Valdivia, el de Febrer y de Havestad, son bastante desconocidos dentro del círculo que se ha levantado estos últimos 2 años, de estos últimos 10 años en proyectos de revitalización lingüística. No así los trabajos de Augusta. Augusta, que ya es de 1910, es bastante conocido, y uno puede observar tanto en las redes sociales, en los distintos programas que hay, que circulan en redes sociales, uno puede observar que muchos ejemplos corresponden a textos de Augusta, se cita bastante a Augusta, pero los trabajos desarrollados por los primeros misioneros, de 1606, después 1765 y 1777, no circulan, no son de conocimiento más amplio, digamos. Y hay que señalar también que el movimiento por la revitalización que se ha estado dando acá en el mundo mapuche, especialmente tanto en la Araucanía como en Santiago, también ha surgido desde muchas organizaciones sociales. Entonces, el material que se ha creado se está creando principalmente a partir desde los mismos mapuche hablantes. Entonces, creo que hay bastante desconocimiento de la riqueza que tienen estos materiales. Y hay otro aspecto que también está a mi gusto incidiendo en esto, que a raíz de las nuevas ideologías de descolonización, se les ve como textos muy colonizadores. Entonces, muchas veces, para no sentirse, en este caso, de parte de las personas que están trabajando, diseñando material, que están entregando cursos de lengua en mapuche, la idea es alejarse, digamos, de estos textos por considerarlos cargados de ideologías evangelizadoras, de ideologías colonizadoras. Entonces tampoco necesariamente, aunque se sepa, se les utiliza. Creo que son como esos dos aspectos. Por una parte, bastante desconocimiento, pero por otra parte también está la ideología que se está desarrollando en estos últimos 5 años con el movimiento descolonizador, que se está viendo con bastante fuerza dentro de la sociedad mapuche particularmente. Y desde la intelectualidad mapuche también. Eso quería comentar respecto de esta primera pregunta. Gracias, Jacqueline. Bueno, podría yo continuar, ¿no? Sí. Tenía en realidad varias ideas en relación con esta primera pregunta, y creo que hay que considerar siempre, en primer lugar, quizás a ciertas familias lingüísticas, la realidad de cada lengua, si es una lengua viva, si es una lengua extinta, y además depende también del país, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que mencionó Marisa del Selknam, la lengua que está tratándose de revitalizar, en realidad es lo que se ha llamado el Neo-Selknam o el New Selknam, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero ir un poco también, porque en el caso del Mochica, lo que está sucediendo es que también en el norte del Perú la gente está tratando de, ellos dicen revitalizar, pero la lengua está bastante muerta. Entonces, lo que sería es revivir una lengua, ¿no? Y al final, ¿hasta qué punto esta nueva lengua es una continuidad de la lengua, por ejemplo, mochica o selknam, hablada en tiempos coloniales? Definitivamente, por ejemplo, si vamos a un caso concreto como en el hebreo, ¿no? El hebreo actual que se habla en Israel es un hebreo completamente distinto tipológicamente, y hablando también desde el punto de vista genealógico, muy distinto al hebreo bíblico. El hebreo bíblico murió, desapareció, y fue resucitado, revivido de alguna manera, ¿no? Y lo que se habla ahora es un hebreo que hasta ahora ni siquiera se sabe muy bien cómo clasificarlo, si es una lengua semítica, es una lengua indoeuropea, ¿o qué? ¿Por qué? Porque los revitalizadores, los resucitadores de esta lengua, en realidad es resucitar, revival, resucitar, porque ya estaba muerta, influyen evidentemente en cómo, a ver, ¿cómo hacemos con esta lengua? ¿Cómo la revivimos? E influyen sus propias lenguas, que son lenguas europeas, en la recreación de esta lengua. Entonces, en el caso del hebreo, podemos hablar de una lengua híbrida. En el caso del New Selknam o el Neo Selknam o el Neo Mochica, que he llamado yo en el norte del Perú,
definitivamente, analizando el neomochica, es una lengua completamente híbrida, con estructuras morfológicas típicas del español, completamente distintas al mochica, al que yo llamo clásico o colonial. Entonces, ahí yo diría, y nuevamente con respecto a lo que mencionaba Marisa, ¿no? O sea, hay un trabajo que podemos hacer los lingüistas, y hay un trabajo que pueden hacer y que hacen actualmente muchas comunidades de coger o resucitar sus lenguas para además reforzar y empoderar una identidad, ¿no? Entonces, estas lenguas al final se nutren de esas informaciones de las gramáticas misioneras. Sin embargo, como muchas veces estas personas no son lingüistas, interpretan esas gramáticas de otra manera y crean lenguas híbridas. En ese sentido, me parece una cosa muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el estado de cada lengua, ¿no? Y si es una lengua viva o si es una lengua con bastante difusión o qué sé yo. En el caso, por ejemplo, del quechua en el Perú, no se podría hablar de que la gramática de Santo Tomás de 1560 ha sido, digamos, la gramática de todas las variedades quechuas, a pesar de que debería haber sido quizás considerada para todas las variedades quechuas, digamos, el patrimonio, ¿no? Escrito lingüístico. ¿Por qué? Porque luego también se tiene que tener en cuenta todas estas políticas lingüísticas, todas estas ideas que las personas han tratado de meter. No, esta es variedad sureña, no, esta es variedad norteña, no, esta es variedad, y al final es una sola lengua, ¿no? Pero es complejísimo esto de cómo la lingüística, cómo los documentos creados en la época misionera, ¿no? Coloniales, cómo nos ayudan de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, ahora les quiero dar otro ejemplo de un caso muy simpático. Estuve investigando hace mucho tiempo una gramática de una lengua tucana occidental. Y esta lengua, digamos, esta gramática, la gente dice, lengua siona, sí, fácil. Una cosa importante que creo que tenemos que tener en cuenta también en este tipo de análisis e investigación es que las gramáticas, incluso la gramática de la lengua española ahora mismo, es una abstracción, ¿no? Es una descripción de una abstracción. Entonces, esta gramática de la lengua tucana occidental que yo estuve viendo, tú decías, sí, es la lengua siona, ¿no? En la época de 1700, no sé, el siglo XVIII. Al final, cuando yo he analizado la lengua descrita ahí, con especialistas de tucano, porque yo no soy especialista de lenguas tucanas, lo que hemos podido encontrar es que a nivel morfológico se estaba describiendo una variedad de lengua siona, tucana, que se habla, por ejemplo, en el Perú. A nivel fonológico, era una variedad de siona que se habla, por ejemplo, no sé, en Colombia. Y la otra, a nivel, no sé, qué sé yo, en cada nivel no era una lengua. Al final decíamos, oye, bueno, ¿qué es esto, no? Es una abstracción, justamente, ¿no? Hablando de la lengua mochica, tenemos una sola gramática de lengua mochica, pero cuando uno se enfrenta a esta, dice, bueno, ¿qué variedad es? Tiene que haber sido o una variedad o una abstracción de diferentes variedades conocidas por el gramático, ¿no? Que trata de decir, bueno, ya lo pongo así, ¿no? No sé. Entonces, eso es importante, ¿no? Si es que alguien, un investigador de tucano o de Siona de Colombia, dice, ya, encontré la gramática del siglo XVIII, no sé qué, del Siona, no. ¿Por qué no? Porque no es una mezcolanza de diferentes rasgos descritos de diferentes variedades de Siona. Es complejísimo, es complejísimo, bastante complejo, creo. Más complejo de lo que nos imaginamos. Gracias, Rita. No sé, Frida, Jorge. Bueno, sí, gracias. Coincido con ellas. En todo caso, no puede ser una relación o no es una relación directa, ¿no? de los textos misioneros directamente empleados en procesos de revitalización. Ayer Benjamín decía una cosa muy interesante y creo que no debemos perderlo de vista. ¿Cuál es el valor de los textos misioneros? En primer lugar, son parte del patrimonio cultural de los pueblos. Y creo que
en este sentido iría su mayor aporte. O sea, les da identidad, les da profundidad histórica, prueba que estas lenguas son asibles con alfabeto latino, pueden ser escritas, ¿no? ¿Qué pasa cuando intentamos revitalizar una lengua? Pues el prestigio, mucho se juega en el asunto del prestigio. Yo creo que tener historia es algo importante, ¿no? Algo importante para ellos. En todo caso, es un aporte, digamos, es algo simbólico, más que directamente vamos a tomar lo que hay ahí. En primer lugar, hay otra cosa, aparte de lo que Rita ya estuvo muy bien diciendo, hay otra cosa que no tomamos en cuenta, o que parece que de repente olvidamos, que es la distancia temporal entre la lengua, y ya lo estaba esbozando Rita, entre la lengua hablada, cualquiera que ésta sea, en el siglo XVI y la lengua actual. Son 500 años, ¿sí? No solo de evolución de la propia lengua, sino también de contacto lingüístico en diferentes intensidades. Y por eso, digamos, las lenguas que todavía siguen vivas, como el náhuatl, el purépecha, el maya, son absolutamente distintas de las que se están registrando en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Están muy golpeadas, digo yo, están muy golpeadas, no solo es el léxico, o sea, se entiende que el léxico va a irse adecuando al momento y a las necesidades comunicativas de los hablantes, y si antes no había radio, pues ahora te inventas una palabra para radio, para avión y para computadora y para no sé qué, ¿sí? Pero no solo es eso, es la estructura misma de las lenguas, ¿sí? Por ejemplo, en purépecha, el sistema de casos se está reestructurando absolutamente por completo por la introducción, entre otras cosas, aparte de la evolución interna y de los procesos de gramaticalización internos, el asunto es que se han adoptado ya las preposiciones españolas, y no puedes hablar purépecha actual sin preposiciones españolas, cuando todo el sistema trabajaba con posposiciones y casos. Entonces, ese tipo de cosas, el cambio lingüístico, creo que debe ser tomado en cuenta, y es algo que, por lo cual, si tú impusieras, digamos, cómo se hablaba en el siglo XVI, estarías haciendo una ficción, y al final del cuenta ningún hablante actual te lo agarra, ¿no? O sea, ellos hablan como hablan, que traen préstamos del español, préstamos del inglés, que traen giros. El sistema de clasificación de muchas de nuestras lenguas está viéndose disminuido. Si antes había un sistema de clasificación con 7 elementos, si nos quedan 3 en la actualidad, es mucho. Entonces, tampoco puedes estar imponiendo algo que ya no está en uso. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué sí nos sirven? Bueno, cuando reducen a arte, ¿no? Así se decía, reducir a arte, es una tecnología, como dice Oru, ¿no? Entonces, implica esto, procesos de estandarización, que es lo que ya se está poniendo. Estas lenguas pasan por procesos de estandarización, pasan por procesos de fijación. Ya cuando tienes una gramática náhuatl, una gramática purépecha, tienes eso, tienes procesos de estandarización, procesos de fijación. Eso lo tendríamos que tomar en cuenta. ¿De dónde extraemos más? Muchas veces del léxico, ¿sí? Afortunadamente, en los últimos 20 años se han ido conociendo más estos textos por los propios hablantes, los están haciendo suyos, pero también el léxico hay que tenerle ahí un trabajo, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XVI? Pues es el encuentro de dos mundos que ya nos los estaba diciendo, dos concepciones distintas. Y bueno, hay préstamos al por mayor, ¿no? Todos los animales de granja, el préstamo para nombrar al gato, a la vaca, todo lo que traen los españoles, al caballo, etcétera, que no había acá, ¿no?
entra un momento de gran cambio en el léxico y de adecuación al léxico. Ahora, los esfuerzos por abrevar en las fuentes coloniales, al menos en los que yo he estado más cercanamente viendo, de repente te jalan arcaísmos que a veces todavía funcionan, pero a veces ya no funcionan. ¿Qué podemos aprender de los vocabularios, por ejemplo? Más que aferrarnos a un léxico que ya ni en español funciona, ¿sí? O sea, hablas de la enagua, pues ya no hay enaguas, hablas de las adargas, ya no hay adargas, hablas de un montón de cosas, ¿no? Que ya no hay, entonces ni en español te funciona, menos en purépecha, en náhuatl. Entonces, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender el proceso de formación de nuevas palabras. Eso sí, cómo se forman en las lenguas las nuevas palabras, y eso te alimenta estos intentos de modernización de las lenguas. Lo que necesitamos para revitalizar una lengua es expandir los ámbitos de uso de las mismas. Y entonces hay que entrarle a las tecnologías y hay que hacerlas funcionar en el siglo XXI con todos los contextos que tenemos en el siglo XXI. Y lo que sí podemos aprender de estos vocabularios es, a ver, señores, cómo se forman nuevas palabras. Eso es muy bonito, muy claro, y creo que hay mucho que abrevar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se necesita el diálogo, no es automático, y hay que seguir poniendo a la vista y a la disposición lo que están haciendo ahora de los corpus abiertos. Es maravilloso poner a la disposición todo este material para que sea utilizado. Ahora, ¿cómo se va a utilizar? Pues son los propios hablantes los que van a decidir, pero entre más se conozca qué hay ahí, cómo se describió, yo creo que podemos hacerlo mucho más directamente útil a procesos actuales, ¿no? Gracias. Gracias, Frida. Jorge. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar a los colegas y las colegas por haberme invitado a esta reunión. Yo creo que es muy importante porque este diálogo entre unos y otros nos ayuda mucho, sobre todo en los procesos que estamos viviendo en América Latina actualmente. He notado mucho fervor por parte de o mucho entusiasmo y esperanza por parte de los colegas chilenos, ahora que están en su proceso de elaboración de una nueva constitución, que pues espero que eso sea pues muy beneficioso para el tema de las lenguas indígenas, de las lenguas nativas, y que tengan una experiencia como la que tuvimos en Colombia, que ya cumplimos 30 años de haber hecho ese mismo proceso. En 1991, nuestra Constitución reconoció las lenguas nativas y las lenguas criollas también, que nosotros tenemos también una fuerte población de origen africano, por ejemplo, que hablan todavía algunas lenguas, que son algunas de origen africano y otras que fueron fruto también del proceso de colonización en las Islas Antillas, por ejemplo, ¿no? En San Andrés y Providencia, donde se habla el criollo sanandresano, que es una mezcla muy extraña entre francés, inglés, español, portugués y otras cosas. Bueno, pero lo que quería comentar era que pues estoy básicamente de acuerdo con lo que han señalado los colegas, que por lo menos para el caso colombiano se aplica muy bien. Nosotros tenemos actualmente cerca de unas 80 lenguas más o menos vivas, lenguas indígenas vivas, que se hablan pues por diferentes grupos, pero en la mayoría de los casos, o sea, voy a que debemos distinguir entre lo que son las lenguas vivas y las lenguas muertas.
porque en el caso de las lenguas vivas y los procesos de revitalización que ha habido de esas lenguas, la influencia de los trabajos producidos por la lingüística misionera pues ha sido una influencia más bien marginal, más bien muy secundaria, digamos, y ha sido más un trabajo de lingüistas, de antropólogos, incluso de lingüistas nativos formados en la lingüística contemporánea en diferentes universidades, y que se impulsó bastante a partir de la década de los 90 del siglo pasado con el reconocimiento del derecho que tenían a su educación propia y a su educación en lengua nativa. En muchos territorios indígenas de Colombia, la educación primaria y secundaria, o sea, la educación básica se imparte en sus propias lenguas. Y bueno, desgraciadamente no es una educación muy buena, o sea, de mucha calidad, porque realmente hay una gran distancia entre la educación que se recibe en el medio urbano, en las ciudades, a la educación rural que reciben en estas escuelas indígenas, y eso se nota, hay un choque muy fuerte cuando los indígenas formados o los miembros de esas comunidades formados en su propia lengua y en su propia educación, cuando ellos llegan a las universidades, por ejemplo, a hacer carreras universitarias, hay un fuerte choque de todo tipo que hace que sean muy pocos los indígenas que hayan tenido acceso a la educación universitaria últimamente, o por lo menos cuando ellos tienen acceso a la educación universitaria, pues han tenido que, de todos modos, abandonar su lengua nativa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso en el que les comentaba, donde la mayoría de las lenguas vivas que existen actualmente en Colombia, pues se han revitalizado a partir de las últimas décadas con trabajos de lingüística, donde han acudido a los trabajos misioneros, pero es que en la mayoría de esos casos no existen, por ejemplo, trabajos de lingüística misionera, por lo menos del periodo colonial. Existen a partir ya del siglo XIX, por parte de misioneros católicos del siglo XIX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en muchos casos, y también de misioneros protestantes, ¿no? De instituciones como Nuevas Tribus o el Instituto Lingüístico de Verano, que hizo mucho trabajo en Colombia en el siglo XX, trabajos, por ejemplo, como traducir la Biblia a diferentes lenguas, puro trabajo misional, que incluso entró en un fuerte choque cuando ya en Colombia, a partir de la década de 1940, se fundó el Instituto Etnológico Nacional. Hubo un fuerte choque con estas instituciones religiosas por el tema de la lingüística, de que utilizaban pues, sus trabajos lingüísticos para adoctrinar a estos grupos, ¿no? Y finalmente terminaron saliendo de Colombia varias de estas instituciones por los escándalos que se armaron a raíz de eso, y ya actualmente las comunidades han tomado su propia educación, la educación en sus manos. Ese es un caso, pero el otro caso interesante, o digamos ya un poco curioso, es el caso de las lenguas muertas. En ese caso, en el caso de las lenguas muertas, yo pues he conocido mucho un caso específico que es tal vez el único que hay en Colombia, que es el de la lengua muisca. La lengua muisca es la lengua, o era la lengua del altiplano, la lengua de la zona más andina, de los grupos que se supone que alcanzaron un mayor desarrollo. Ustedes saben que en Colombia hay una enorme, o había también, y todavía subsiste una enorme diversidad cultural, que va desde las selvas, las tierras bajas, las costas, hasta las zonas andinas muy frías, muy parecidas al Perú, por ejemplo. Y en esa región, que fue donde se asentó la capital del nuevo Reino de Granada y actual Bogotá, pues existían unos grupos indígenas altamente desarrollados que se mestizaron rápidamente y cuya lengua desapareció en el siglo XVII. Hacia 1650, pues ya no se hablaba o ya no existen evidencias de hablantes de esta lengua, y es tal vez de la que nosotros hoy en día tenemos pues un corpus de trabajos hechos por gramáticos
sobre todo de la orden de los dominicos y los jesuitas, casi todos sus trabajos, que no son muchos realmente, es un corpus de unos siete trabajos, 7 documentos, 8 documentos, 2 de los cuales llegaron a imprimirse y los otros 5 o 6 están en manuscritos. Todos corresponden a un periodo entre 1600 y 1620. Entonces ellos dejaron ese testimonio, es un arte de la lengua, 2 artes de la lengua mosca o muisca, como la llamaban en esa época, son diccionarios, confesionarios, vocabularios, un sermón, son fragmentos que corresponden a una variante de esa lengua, ya de acuerdo con los estudios actuales, que se hablaba en los alrededores de Bogotá. Entonces, el punto con esto es que existe unos grupos ya, digamos, de personas, llamémoslos neocampesinos, que quieren revivir esta lengua, incluso no son realmente campesinos autóctonos de la región, no es la gente campesina de la región, sino son pobladores urbanos, incluso algunos extranjeros, que ni siquiera son colombianos, son norteamericanos, argentinos, que quieren volver a una vida campesina, ¿sí? Rechazando un poco la vida urbana, y quieren revivir la cultura muisca desaparecida, incluyendo su lengua. Entonces, para este grupo de personas que son un poco esotéricos también, que hacen parte como de una onda de la New Age, de la nueva era, porque tienen también un discurso que habla de extraterrestres y aliens, cosas así. Ellos quieren revivir esta lengua y han utilizado para ellos las fuentes misioneras coloniales, de los gramáticos coloniales, sí han sido muy importantes, y han tomado algunos textos y han reconstruido, con la ayuda de lingüistas que los apoyan, algunas pues han reconstruido la lengua y han tenido mucho éxito porque han logrado, por ejemplo, han logrado, por ejemplo, hacer una película de cine para niños, una película animada, donde se utiliza esta lengua que ellos han reconstruido. Entonces, en ese caso, pues eso tiene todos los problemas que ya las colegas han señalado, ¿no? Digamos, es un poco de fantasía, un poco de lingüística seria, muchas cuestiones ya de problemas contemporáneos que se manifiestan ahí. Entonces ha habido esa tendencia también aquí en Colombia de lo que llamamos acá los neomuiscas, ¿sí? Que han trabajado de la mano también con lingüistas muy serios, pero que hoy en día aseguran haber podido reconstruir o revivir esta lengua muerta en el siglo XVII. Obviamente, pues la mayoría de los lingüistas serios aquí en Colombia no le dan mucho valor a esto, pero es un fenómeno social que está cobrando importancia, sobre todo entre los jóvenes urbanos de las tribus urbanas en ciudades como Bogotá. Y bueno, yo quisiera dejar ahí, ya me extendí demasiado. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Jorge. Colegas, bueno, al final ya nos pasamos del tiempo. La segunda pregunta y la tercera pregunta están un poco interrelacionadas, entonces no sé si quizás podríamos fundirlas en una sola respuesta para poder tener un tiempo para tener una conversación plenaria. La segunda pregunta dice relación con el carácter no científico de la lingüística misionera y cómo esta idea de que la lingüística misionera sería una lingüística menor, ¿cierto?, incidiría en que no se utilice o más bien en su utilización o no utilización para los procesos de revitalización. Y asimismo, cómo ciertos idearios sobre el indígena y sobre las lenguas indígenas podrían también tener esta influencia. ¿Les parece si seguimos el mismo orden que al inicio? ¿Sí, Marisa?
Bueno, yo no agradecí antes, pero Rumé Ayuleiten y Piuque Traulunchin Fachantu. Me alegra mucho que nos encontremos hoy y con colegas que hace mucho que no nos veíamos. Bueno, nada, porque no saludé al principio. Yo me centraría un poco en lo que vos ayer planteaste, Natalia, acerca de lingüística misionera colonial. De hecho, justamente por ahí nosotros acá en nuestro proyecto trabajamos sobre una lingüística misionera posterior, una lingüística misionera decimonónica, fines del siglo XIX, avanzado siglo XX, y digamos como en tres tradiciones, que una es la lingüística salesiana, que es a la que más nos estamos abocando, otra es la lingüística anglicana y otra es la lingüística desarrollada por Gusinde, ¿no? Con las poblaciones, pueblos indígenas de Tierra del Fuego. En ese sentido, y centrándome más bien en la lingüística salesiana, lo que nosotros observamos es que hubo como dos momentos. Un primer momento de registro en las misiones, ¿no? Pero que tampoco es un registro acrítico, sino que ellos contaron con instrumentos tales como vocabularios estandarizados, tecnologías para la comparación, incluso un poco de aparato gramatical, porque podés observar en algunos documentos que dicen, bueno, es un pronombre, es un adjetivo, de una manera como básica, digamos, pensando que eran misioneros y misioneras, porque también encontramos una mujer, volviendo a la charla de la mesa anterior, eso está como muy olvidado, ¿no? El rol de las hermanas también en los procesos de registro. Bien, pero eso sería como una primera etapa. En una segunda etapa que comienza en la congregación misionera hacia 1910, digamos, en adelante, y sobre todo en la década de 1920, ellos empiezan a escribir gramáticas, o sea, no gramatiquillas como antes, o digamos, gramáticas en las que simplemente, digamos, toman gramáticas anteriores y las reformulan, sino que construyen una tecnología, un poco en el sentido que planteaba antes Frida, en base a los parámetros de la glotología italiana. Eso es lo que nosotros fuimos como estudiando, porque si no parecía como que, bueno, eran unos misioneros sueltos que venían a América y registraban las lenguas y decían algo sobre ellas, pero en realidad ellos contaron con un aparato descriptivo sólido, digamos, en un punto, y eso lo fuimos como comprobando, sobre todo en citas que hacen tanto Tonelli como Borgatello de Trombetti, y Trombetti, que fue un lingüista glotólogo italiano, bastante conocido en su época, sobre las obras de los misioneros salesianos, o sea, encuentros en los que ellos charlaron temas en común, realizados en Italia, y de repente, bueno, estas referencias mutuas. Entonces, eso empieza a desdibujar esta idea de que fueron, digamos, que fue una lingüística no científica, sino que en realidad fue científica. Y por otro lado, también, sobre todo uno, pero también hubo algunos otros más, misioneros salesianos posteriores, como en el caso que conocemos más profundamente es el de Manuel Molina, que están estudiando María Emilia Orden y Verónica Domínguez, que están aquí escuchando la charla, esta parte de la charla. Molina retoma toda esta lingüística salesiana previa y trata como de, digamos, darle valor, poner en valor lo que hizo la tradición salesiana anterior respecto de las lenguas de Patagonia. Entonces, eso como que nos parece como bien interesante por un lado, ¿no? Por otro lado, algo que quisiera también poner en relación con la revitalización es no solamente la revitalización que llevan adelante los pueblos, sino cómo estas tradiciones son actualmente revalorizadas al interior de las mismas órdenes y congregaciones, ¿no? Que en el caso de la congregación salesiana, por ahí después María Andrea lo puede contar un poco más, está siendo revisado el accionar que ellos desarrollaron en relación con los pueblos originarios y también el valor que tienen estos trabajos que se hicieron en la congregación respecto de las lenguas preexistentes. De hecho, nos invitaron a publicar un libro acerca de la lingüística misionera salesiana como para poder describir, digamos, y valorizar en la actualidad
qué es lo que hicieron los salesianos a lo largo de la historia acerca de las lenguas fuego-patagónicas, ¿no? Entonces quiero decir como que la misma congregación está como reflexionando sobre eso, porque nosotros vemos en el proyecto que de repente hay diferentes agencias, también las agencias de los museos, que por lo menos en Argentina desarrollaron mucha actividad en relación con el registro de las lenguas, y que ahora en los museos es algo totalmente olvidado, invisibilizado. Entonces, por ahí también es interesante recuperar esta información, pero también desde el punto de vista actual de las propias agencias. Y otra cuestión que quería desarrollar es que además de los contenidos en las lenguas, o sea, los contenidos que muestran estas aproximaciones desarrolladas por los misioneros, también nos permiten volver a una noción que utilizamos en el libro que estamos por publicar actualmente, que es el de escenas de documentación, generado a partir de un hermoso debate en el Relaeti que nos convocó Gerta, ¿no? A partir de la noción de escenas de traducción, nosotros empezamos a pensar esos eventos de documentación como escenas en los que intervinieron los misioneros, pero también los hablantes, que estos hablantes tuvieron un rol de coproductores de todas estas documentaciones, y que en algunos casos esos roles, esos perfiles, que son mucho más diversos de los que antes creíamos, porque encontramos en general grupos, encontramos niños, adolescentes, mujeres, ¿sí? Nos permiten como acceder a, digamos, situaciones etnográficas de las documentaciones que desarrollaron los misioneros. Y eso me parece que es como el nuevo aporte, la nueva vuelta de tuerca que podemos darle a estas documentaciones, además de lo específicamente lingüístico que nos cuentan acerca de las lenguas en el pasado. Pero también nos están mostrando, un poco como decía Rita, como comentaban los demás compañeros, digamos, tanto las pedagogías coloniales de las que hablaba Jacqueline, ¿no? Por ejemplo, uno mira los frasearios de Tierra del Fuego y encuentra que le dicen quédate quieto, sentate, lávate las manos, o sea, todo este tipo de frases aparecen en las documentaciones y publicaciones misioneras, como las conductas deseadas, ¿no? O a las que se orientaban los misioneros. Pero también aparecen como respuestas de resistencias que están también anotadas en estos frasearios. Entonces me parece que una segunda mirada, a la que por lo menos nosotros todavía no llegamos y a los que invito a todos los que quieran a realizarla, es mirar los documentos desde esta otra perspectiva, ¿no? De las agencias, de los pueblos, también en esa etapa. Con esto termino. Gracias, Marisa. Jacqueline. Voy a nuevamente a seguir a Marisa. Siguiendo en esta misma línea, yo les quería comentar, nosotros hicimos una experiencia de trabajo sumamente interesante con los diccionarios, partiendo con Luis de Valdivia, Febrés, Havestad, hasta terminar en Augusta, a las cuatro diccionarios pertenecientes al trabajo desarrollado por los misioneros. Se trató de un trabajo de léxico odontológico. Ahora, ¿por qué lo saco a colación? Porque aquí este trabajo nos muestra cómo estos textos coloniales contribuyen, digamos, a los procesos de revitalización lingüística actuales. Y en este caso, nosotros hicimos un trabajo que tenía metodológicamente dos partes. Una primera parte que era exclusivamente de orden lexicográfico, centrado en los diccionarios, y una segunda parte que era ver con los hablantes si efectivamente estos términos estaban en uso. Y aquí hay una cuestión que, bueno, a mí me da cuenta de lo conservador que es en este caso el idioma mapuche, porque yo uso siempre el mismo ejemplo, que es el ejemplo del cepillo de dientes. El término cepillo de dientes aparece en cada uno de estos cuatro diccionarios, desde 1606 hasta 1910, con la forma lift to for opinion, que significaría el instrumento que te sirve para barrer tus dientes. Esa es para limpiar, porque el verbo lift
Pastún. Sin embargo, en el caso de la definición dada, de la traducción dada por Luis de Valdivia, es para barrer, no habla de barrer los dientes, pero si lo traemos se trata exactamente de lo mismo. El asunto es que cuando nosotros tomamos muchos de los términos, tanto asociados de los distintos campos semánticos que están asociados al tema de la salud oral, que allí aparece, digamos, terminología asociada a instrumentos de limpieza, terminología asociada a todo lo que tiene que ver con las piezas dentales, enfermedades, síntomas, como llaman los odontólogos, porque esto lo trabajamos con odontólogos, y sistemas de tratamiento. Entonces, lo interesante es que cuando uno toma, en este caso, 122 términos asociados a salud oral y los lleva a trabajar con hablantes y les pregunta y les pone el ejercicio, nosotros hicimos el ejercicio de ponerle estas palabras, trabajar en grupos con hablantes rurales de la zona de la costa de la Araucanía, la mayoría de los términos fueron reconocidos por los hablantes. Lo que encontrábamos era variación principalmente a nivel fonológico, no de cambio de palabras, o sea, en el nivel léxico se mantenía el mismo término. Entonces eso resultaba sumamente interesante para el caso del mapuzungún, el nivel de conservación de la lengua, pensando en que hay 400, 500 años desde que se escriben estos textos, desde que se recopilan, hasta pensemos en que esto lo hicimos en 2017. Ahora, en ese sentido, a mí me parece que desde ese punto de vista, a pesar de la distancia con que se puedan ver estos textos, me parece que son, pueden contribuir efectivamente y de manera real a los procesos de revitalización lingüística, porque si bien hay cambio, es una cuestión lógica que sí hay cambio, pero en este caso puntual de un tema súper específico, un tema muy particular, lo que encontrábamos era que el cambio era mínimo. Eso fue realmente sorprendente para nosotros como equipo de trabajo, pero sorprendente también para los hablantes, para los mapuche hablantes, porque cuando ellos nos preguntaban de dónde lo habíamos sacado, y yo les decía, no, esto aparece en el diccionario de Luis de Valdivia 1606, no, esto aparece en el diccionario de Febrés, o lo sacamos de Augusta en 1910, que la publicación, pero el trabajo es previo de Augusta, digamos, es a fines de 1890. Y lo otro interesante tiene que ver también con las variantes, porque si uno lo piensa, el trabajo realizado con Luis de Valdivia en 1606 corresponde en la primera etapa a lo que él llama el Obispado de Santiago, y posteriormente la segunda etapa corresponde al Obispado de la Imperial. Pero hay aquí una cuestión que en un principio uno pensaba, en mi caso yo pensaba que se trataba de lugares distintos, y no, lo que ocurre es que se produce una escisión de la Iglesia Católica en esa época por una diferencia que tuvieron entre los sacerdotes de la época, por una cuestión de poder entre ellos, y se divide el Obispado de Santiago. El Obispado de Santiago queda desde el río Maule hasta La Serena, y el Obispado de la Imperial desde el río Maule hasta Castro. Entonces, Febrés en la primera etapa dice que trabaja en el Obispado de Santiago, pero es que en esa primera etapa estaba solamente un solo obispado, y después dice que es el Obispado de Imperial, pero corresponde a la segunda etapa, que es cuando aparece este nuevo obispado. Pero al final se trata de la zona de Carahue, que es acá en la zona de la costa, donde se instala la Imperial. Y eso fue también sorprendente, porque con los hablantes que estábamos haciendo el ejercicio, corresponden a la zona de la antigua La Imperial. La antigua La Imperial pierde ese nombre a partir de 1880 y tantos, con la instalación de la República de Chile, y se pasa a llamar actualmente Carahue. Y fueron con esos hablantes con los que nosotros estuvimos trabajando, y encontrábamos que los términos se mantenían. Entonces, en ese sentido, al menos como experiencia práctica, a nosotros en este primer ejercicio, que ya llevamos 5 años trabajando con léxico odontológico, con aspiraciones más para políticas públicas y todo por ahí, con esa esperanza, pero lo que nos ha mostrado, por una parte, la conservación
en este caso, del Mapuzungún, y los cambios mínimos que se han dado, la riqueza impresionante, además porque hay allí el nivel de detalle de los diccionarios, el nivel de detalle de descripciones, el nivel de términos, porque si nosotros lo pensamos, la cantidad de términos que contienen estos diccionarios, la verdad es que resulta sorprendente, resulta claramente, yo he llegado a pensar que se lo pasaban 24 horas del día recopilando términos, porque para llegar a ese nivel, o sea, el nivel, y por otra parte también, bueno, ocurre también que el Mapuzungún es ampliamente, y todos lo sabemos, tremendamente específico en describe profundamente cada uno de los temas de los que se quiera hablar, y en el caso del léxico odontológico, la descripción, así como en castellano existen incisivos, canilos, molares, premolares, etcétera, el Mapuzungún tiene también a Yehueforro, Guafonforro, Ulngaforro, Lungarmeforro, cada uno, y así también cada uno de los términos asociados a las enfermedades que uno pueda tener en los dientes, identificando 4 tipos distintos de caries, enfermedades como el bruxismo, como los dientes desalineados, etcétera, etcétera. Ahora, eso es tremendamente interesante, que el misionero se haya dado el trabajo, además de registrar a tal punto ese nivel de detalle de una cuestión tan específica. A mí eso yo creo que la palabra sorpresa no es suficiente, me subyuga, creo que esa es la palabra que quiero decir. Y además que por eso yo le veo tremendas posibilidades de orden práctico al trabajo desarrollado por los misioneros, más allá de todas las ideologías. Cuando delante estaba escuchando la exposición de Nicole, y ella hablaba de todo el tema con ¿cómo es que ellos dicen? Verenda mulieris, partes pudendas y todo aquello respecto de las relaciones sexoafectivas, y cada vez que se refieren a esos términos, utilizan términos latinos, más allá, digamos, de cómo fueron definiendo ciertas cuestiones. En ese sentido yo creo que es altamente posible de trabajar con los textos, con los trabajos desarrollados por los misioneros durante 400 años. Y por otra parte, lo que quería señalar, que me parece además que respecto de las variantes, también son en este caso destacadas en el caso particular de Augusta. Uno, cuando revisa el material de Augusta, ve claramente cuando él va colocando los 3 sectores donde estuvo trabajando para la elaboración del diccionario, del gran diccionario. Él coloca Panguipulli, coloca Huapi, que es acá, afortunadamente, donde yo soy, de acá de este sector, coloca Panguipulli, coloca Huapi, y en otra parte coloca Boroa. Entonces va señalando cada una de las variantes de donde van surgiendo los términos. Entonces es posible encontrar que en una parte, por ejemplo, para una planta, está nombrada de una manera, en la otra está nombrada de otra forma. Entonces va dando cuenta también de la variación léxica existente entre las distintas zonas dialectales. Eso no necesariamente uno puede verlo con las tres primeras gramáticas, pero sí uno lo logra visibilizar. En este caso, yo estoy trabajando sobre variantes dialectales, por eso he estado tan encima sobre este tema, pero lo que uno sí logra visibilizar es efectivamente los lugares donde pudieron haber hecho la recopilación de los términos. Eso también haciendo como el recorrido que hicieron cada uno de ellos a la hora de elaborar su material. En el caso de Havestad es muy, muy interesante, porque además de entregar el tema de los diccionarios, además de dejarnos la gramática, además él tiene un diario de campo, donde va describiendo los lugares, cada uno de los lugares donde hace el recorrido, partiendo desde Chillán, recorriendo por la cordillera, y la verdad es que resulta
yo acá estoy hablando también, obviamente como mapuche hablante también, que resulta sumamente enriquecedor para poder ir comprendiendo cómo era la distribución, en este caso, del idioma mapuche para aquellos años. Y entonces también ver que era una lengua bastante homogénea en general, si bien hay diferencias, pero las variantes no son tan distintas, tan distantes unas de otras. Entonces, por eso yo me quise centrar ahora en esta segunda pregunta, principalmente en la utilidad que yo le veo a este tipo de trabajos para los procesos de revitalización, siempre y cuando creo que es sumamente importante que puedan ser contrastados con los hablantes de la lengua con la que uno esté trabajando, porque eso además nos permite ir viendo el nivel, viendo si cuánto la lengua ha variado a través de los tiempos. Yo sé que María viene después, y una de las cosas que con María Catrileo hemos conversado muchas veces, porque hemos trabajado bastante con los diccionarios, y siempre nos sorprendemos del nivel, en este caso, de conservadurismo que presenta el mapuzungún, y que lo podemos conocer. O sea, en ese sentido, uno como mapuche hablante y como mapuche también, se siente que bueno que existieron estos textos. Más allá, yo insisto, más allá de todo lo otro que uno pueda ver, de todas las ideologías de las que están cargadas y de todos los otros elementos que pudieran o no haber causado daño, etcétera, pero que los textos existan ya es un aporte para la existencia y para la pervivencia y para el futuro también de las lenguas. En este caso, en el caso específico del que yo estoy hablando, que es el idioma mapuche. Super, Jacqueline, muchas gracias. ¿Rita? Sí, gracias. Bueno, creo que hay muchas cosas que ya las han dicho. Pienso que es bastante injusto decir que las gramáticas misioneras o que la lingüística misionera, las gramáticas producidas por misioneros eran científicas o por muchos motivos. O sea, si uno simplemente analiza una gramática específica, puede descubrir que los gramáticos, a pesar de que el metalenguaje era bastante variado, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en fenómenos específicos como evidencialidad en unas lenguas, en todas las gramáticas de lenguas, gramáticas coloniales de lenguas que tienen el fenómeno de evidencialidad, todos los gramáticos llegaron a describir de alguna manera el fenómeno de evidencialidad, con diferentes términos, metalenguaje distinto, pero lo hicieron. Y esto nos habla de ¿qué? De que sí, existía una horma, existía un paradigma de descripción que se basaba básicamente pues, en el griego y el latín, ¿no? en esta tradición grecolatina para describir otras lenguas. Pero existía esto, pero los misioneros se desviaban cuando era necesario de aquella horma que seguramente les angustiaba, ¿no? De hecho, el problema, yo creo, de las gramáticas misioneras es la utilización muchas veces de términos latinos para supuestamente tratar de explicar fenómenos que no sucedían en el español, ¿no? Por ejemplo, Oyanguren, cuando habla de clasificación numeral de la lengua japonesa, lo llama adjetivos numerales. ¿Qué cosa es un adjetivo numeral? No sabemos, o sea, no existe, ¿no? Pero lo llamaba así porque de alguna manera estaba describiendo, por ejemplo, la posición en la que este clasificador debería estar en relación, pues, con el número y lo que clasificaba, ¿no? Y cada misionero lo va a hacer de manera excelente, diría yo. Tanto el fenómeno de evidencialidad como el fenómeno de clasificación numeral, que son además fenómenos que han cautivado a los lingüistas de ahora recién, ¿no? O sea, los lingüistas recién hace ciertos años, 30, 40 años, hablan de evidencialidad o hablan de clasificación numeral, pero si nos ponemos a pensar que ya en época colonial estos misioneros enfrentándose a fenómenos completamente extraños, ¿no? a la lengua
a la lengua española, qué sé yo, tenían que describirlo, porque si no lo describían, estaban cayendo en falta, ¿no? O sea, no estaban realmente describiendo la lengua como debían hacerlo. Entonces, pienso que más bien los que hacemos lingüística misionera actualmente tenemos una misión bastante importante y difícil, porque es interpretar justamente ese metalenguaje, esa manera un poco ingenua quizás a veces que tuvieron, sí, de decirles, bueno, ¿cómo le llamo a este? A ciertas partículas de subordinantes, ¿no? Tanto en la lengua cholona, que es una lengua andina de la Amazonía, como, por ejemplo, en la lengua mochica, a estas partículas los gramáticos que ni se conocían posiblemente las llamaron el típico futuro latino rus. Esta es una partícula de futuro rus, pero cuando tú lo analizas en realidad te das cuenta de que es una partícula, un elemento subordinante que nos habla de un sentido de obligatoriedad. Entonces, en tanto en el cholón como en el mochica. Entonces, al final, nosotros no podemos quizás juzgar estas gramáticas desde, por ejemplo, desde la manera en que los términos fueron utilizados, porque evidentemente en ese sentido no se entiende. Es más, no se entiende si uno dice, el presente no sé qué, del futuro. A veces las lenguas ni siquiera tenían tantos tiempos verbales. O, por ejemplo, ¿no? En las lenguas arahuacas, en la zona de los mojos, los numerales eran simplemente el protoarahuaca, si no me equivoco, creo que tiene solo 5 numerales como máximo, si no son 3. Entonces, si el misionero se mandaba con su lista de números hasta el 20, era porque se los tenía que prácticamente forzar, pero no podemos juzgarlo por ello. Él necesitaba hacer ciertas cosas extrañas para supuestamente equipararlas con el español o con sus necesidades específicas. Eso definitivamente creo que es un reto para nosotros actualmente poder entender lo que ellos hicieron. Llamarlas a científicas me parece bastante injusto. Y yo sí pienso que eran lingüistas y que sí eran gramáticos. O sea, hay gente que dice, ay, sí, esos misioneros que no sabían. Para mí eran bastante bien preparados, incluso a mí, yo amo a Oyanguren, que hizo la lengua japona, porque además yo creo que es uno de los tipólogos, si no uno de los primeros tipólogos del mundo, porque este señor además, como conocía el malayo, conocía no sé qué, era vasco además, hacía comparaciones tipológicas magníficas que son válidas hasta ahora. O sea, la capacidad que han tenido estos misioneros, estos gramáticos o lingüistas, realmente es impresionante, ¿no? Incluso, vayamos a la parte esta de ustedes, que en Mapuche tienen esta vocal, la sexta vocal, que es ¿no? Valdivia tuvo su manera de representarla, hizo una U con una virgulilla, pero en lenguas mexicanas como el zapoteco, el chinanteco, tienen también estos sonidos, pero cada misionero diciendo, bueno, este sonido no existe, me invento una manera de describirlo, ¿no? En el mochica se usó la ligatura latina, ¿no? Y yo pienso que en casi, si uno va por aspectos específicos, fonológicos, morfológicos, de sintaxis, todos los misioneros realmente cumplieron una misión extraordinaria, digamos. La gente pensará que yo soy una completamente defensora de los misioneros, pero sí lo estoy, porque realmente cuanto más uno empieza a estudiar diferentes gramáticas, no solamente la zona andina, ¿no? Me he revisado 800, muchas, uno realmente descubre que sus trabajos en muchos casos eran impresionantemente bien realizados, ¿no? En ese sentido, creo que si es que se quiere utilizar esta información para revitalizar, evidentemente hay que tener mucho cuidado de cómo interpretar lo que está escrito, porque no solamente podemos coger la gramática y decir, ah, ya, bueno, esto no se entiende, por esto qué es esto, ¿no? Sino que tenemos esa misión. Por otro lado, la pregunta era en relación con la posible ayuda de estas gramáticas o estos documentos coloniales para la rehabilitación cultural, ¿no? O algo así, ¿no? Respecto cultural. Sí. Yo creo que hay muchísima información tanto etnográfica, antropológica, de todo tipo, incluso de estructuras de la sociedad,
en estas gramáticas y en estos vocabularios, ¿no? Volviendo a la gramática esta de la zona, de la lengua tucana occidental, una investigadora, me parece que es argentina, Chipoletti, ¿no? Pero ella no es lingüista, ella es antropóloga, hizo un análisis muy simpático realmente, porque llegó a la conclusión de que solamente investigando estos documentos uno podía descubrir, por ejemplo, qué tipo de plantas o ungüentos utilizaban en la época, pero que ahora las personas nativas ya no los conocían, ¿no? O, por ejemplo, qué gusanos o qué hormigas se podían comer en la época, que ahora ya nadie se los come, ¿no? Entonces, ese tipo de información me parece que además a veces podría servir como para que la gente conozca también la historia, ¿no? O sea, estos documentos lingüísticos, o bueno, que tenían una... En realidad los documentos estos escritos por misioneros, yo creo que se pueden clasificar de diferentes maneras. Había misioneros que creo que sí tenían un amor especial por describir lenguas, ¿no? Bastante así lingüísticos, pero había otros que al final todos tenían la misión de hacer esto para evangelizar, ¿no? Tenía un fin. Sin embargo, hay diferentes calidades y, digamos, podríamos decir, diferente tipo de información también, ¿no? Hay gramáticas que solamente son gramáticas y no te dan mucha información, hay unas gramáticas y vocabularios que te dan información sobre el mundo en el que ellos vivían, qué cosas hacían, qué cosas comían, qué tipo de ayuno hacían, y en relación con los confesionarios esto es bastante interesante también, porque yo creo que en todos, en Filipinas, en Asia, en América del Norte, en México, en nuestra zona del sur, todo, había una fijación con el pecado sexual, ¿eh? Yo creo que en los vocabularios, en las gramáticas de Filipinas, yo me acuerdo que, ¿cómo se llamaba este señor que hace lenguas filipinas? García Meday. Me quedé impresionada con la manera en que incluso describían ciertas cosas. Yo decía, ¿pero qué es esto, no? Una fijación y una descripción increíble, pero pienso que no era específico de una zona, no era específico de la lengua mapuche, no era específico de la lengua mochica, sino que era específico de la época de los sacerdotes que tenían necesidad de preguntar eso. Incluso siendo católica, si alguna vez se han confesado, es lo mismo hasta ahora, por favor, uno va al confesionario y el padre le va a decir, ¿qué cosa has hecho, no? O sea, yo creo que no es una cuestión en ese sentido. Hay ciertas cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? Hay cosas que son típicas de lo que es la fe católica y la confesión católica, y lo que es específico de cada pueblo. No sé, un poco complejo, ya me confundí lo que dije, lo que quería decir, pero sí. Sí, creo que información etnográfica, antropológica, social, de todo, en organización social, todo se puede extraer también de estas gramáticas y vocabularios, y que la injusticia de llamarlas a científicas definitivamente es bastante, es más bien defendible el hecho de decir que son bastante bien hechas en muchos casos. En muchos casos creo que son insuperables a veces. De verdad Súper, que Rita. sí. Muchísimas gracias. Gracias. Frida. Sí, gracias. Bueno, pues casi lo ha dicho todo Rita, ¿no? Yo, cuando nos lanzaste esta pregunta, la primera reacción fue, ¿qué consideramos científico? ¿No? Y habría que, digamos, evaluarlos en su contexto. Estos eran nombres de su tiempo, como lo somos nosotros, ¿no? Nosotros somos lingüistas de este siglo, punto. No podemos pensar como del siglo XVI y no pensaremos como dentro de unos cuantos. Entonces son hombres de su tiempo, son siervos de Dios, hay que entenderlo, y son súbditos del rey. O sea, y ellos están con un interés práctico que ya ha sido señalado bastante. Vienen a ganar almas. Su misión es práctica, es evangelizar. Y eso se nota a cada paso. No por eso no valen, ¿no?
traen un pensamiento, son nombres realmente de la élite de su tiempo, ¿sí? Traen un pensamiento humanista, estamos en pleno renacimiento, pensemos en España, pensemos en Europa, traen toda la posición erasmista, muchos de ellos, por lo que también de repente tienen fricciones con las autoridades peninsulares, ¿no? Y en este sentido podemos decir son ecuménicos, realmente son ecuménicos, son personas que manejaban varias lenguas. No solamente hablaban español, obviamente, obligatoriamente hablaban latín, hablaban y escribían en latín, ¿no? Porque era la lengua donde se hacía ciencia, la lengua que se escribía. Entonces, manejaban el latín muy bien, manejaban el griego, también manejaban, acuérdense que es cuando empiezan a las lenguas romances también ya a tomar forma, ¿no? Algunos hablaban francés o lo que después será el francés, el italiano, pero también venían saliendo de toda una tradición digamos, la Escuela de Traductores de Toledo, por Dios. Entonces, 8 siglos de ciencia, de estudios árabes y hebreos. Muchos de ellos manejan árabe y hebreo. Entonces, nada de lo que vieran aquí los iba a amedrentar, ¿no? Ellos tenían muchos recursos para enfrentarse a la variedad con la que se encontraron, ¿no? Y bueno, yo suelo decir, acá tenemos el Sistema Nacional de Investigadores y andamos ahí con cuestiones de justificar que estamos haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera. Ellos se justificaban ante Dios y ante el rey. Y sí trabajaban, yo creo que bastante más, ¿no? A todas horas, o sea, cuando iban a cultivar estaban recogiendo vocabulario, recogiendo expresiones, todo el tiempo estaban haciendo lo mismo, ahora tenían que predicar. Por esa razón son tan sutiles en cuestiones pragmáticas, ¿sí? Utilizaban la lengua para comunicarse. Y en este sentido sí, son bastante superiores a muchos gramáticos que después saldrán por ahí, que limitan la gramática a la sintaxis y a veces a la morfología, ¿no? Entonces, estos tenían que comunicar y comunicar bien. Entonces, todas estas cuestiones, por ejemplo, de conectores lingüísticos, cómo trabajar el asunto de evidencialidad, todo el asunto de cortesía, todo eso lo están trabajando y dan cuenta de ello, que nosotros no nos hemos llegado hasta ahí también. O sea, nosotros apenas estamos vislumbrando el asunto pragmático para estas lenguas, ¿no? Siempre la tradición del siglo XX fue describir fonología, morfología y sintaxis, y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Pero todo el asunto pragmático no lo hemos tocado, ellos sí lo tocan, y lo tocan por necesidad pragmática de comunicar bien. Entonces, yo creo que ahí tenemos una fuente inagotable. Todo mundo dice, por ejemplo, que la mejor gramática del náhuatl fue escrita por Carochi, un jesuita del siglo XVI. Y, digamos, traían todo el paradigma que era lo que se estaba usando ahí en el imperio, porque acuérdense que tenemos el imperio todavía, de Nebrija, ¿no? Y eran tan modernos como Nebrija. Entonces, no podemos decir que no lo estaban haciendo bien o que no eran científicos, ¿no? En el asunto léxico había 2 paradigmas, uno que era el de Nebrija y otro que era el de Calepino. Y también lo usaron, sobre todo para lenguas orientales, para lenguas mayas, este paradigma calepinense que bien a bien no terminamos de entender qué fue, ¿no?
Unos dicen que no, que nada más era políglota, que no, yo pienso que era otro paradigma para hacer diccionarios. Y ellos lo conocían y lo asumían. Y este paradigma les permite hacer diccionarios que no son solo listas de palabras, sino que registran todas estas cuestiones más etnográficas. Y eso lo tenemos en el Gran Calepino de Motul, por ejemplo, pero también lo tenemos en Purépecha, ¿no? Entonces, al menos en Purépecha llegan a unas sutilezas semánticas, lagunas que sigue el paradigma de Calepino. Él lo dice expresamente, lo estoy haciendo a la manera de Calepino, ¿no? No es que yo me lo invente o que yo lo deduzca. Es el que llega a más sutilezas semánticas que nos hacen entender cómo no corresponde una palabra en castellano a lo que se está diciendo en purépecha, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que estudiarlos más. Obviamente no le entras a la primera. ¿Por qué? Porque no solo tienes que tener el ABC de la lengua indígena, tienes que tener el ABC del español que ellos están usando, o del alemán o del italiano, en lo que ellos hayan trabajado. Tienes que tener el ABC del latín mínimo, ¿no? Entonces, ¿son complejos? Sí, son complejos. Y como decía Rita, se enfrentan a sistemas lingüísticos totalmente distintos. ¿Para qué les sirve el hebreo o el árabe? Pues las lenguas semíticas en general, pues se parecen un poquito más tipológicamente en el sentido que son aglutinantes, igual que toda la familia yuto-azteca, por ejemplo, ¿no? Entonces van echando mano de lo que conocen y lo hacen muy bien, ¿no? Y van proponiendo nomenclatura, ¿no? Ayer estaba trabajando con partículas, bueno, ellos inventan la palabra partícula, inventan la palabra interposición, lo que haga falta para tratar de describir lo mejor posible sistemas lingüísticos tan distintos al latín o al español. Claro, siempre dentro del marco de la gramática latina, que es, digamos, el paradigma que sigue, y del paradigma de Nebrija en cuestión a vocabulario casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay mucho que aprenderles, ¿no? Son hombres que trabajan realmente por su causa y lo hacen de la mejor manera posible con las herramientas de pensamiento que en ese momento se tenían, que no eran pocas, ¿no? Y no nos dejan de sorprender. No nos dejan de sorprender. Yo pienso que las mejores gramáticas que tenemos en purépecha, y no son pocas, son estas, del siglo XVI. Son estas, son muy completas, son muy sutiles, y que hay que masticarlas, sí, hay que masticarlas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tesoro y una fuente casi inagotable de conocimiento a la que tendríamos que acercarnos con más humildad, ¿no? Y más entusiasmo. Y obviamente hay que hacerlas conocer, sobre todo a los hablantes que inmediatamente, como dice Jacqueline, inmediatamente hacen clic, ¿sí? A lo mejor nosotros no entendemos lo que está diciendo el fraile, pero el hablante que todavía tiene en buena posición su lengua, te va a dar un ejemplo que te va a esclarecer el asunto, ¿no? Te va a esclarecer el asunto. Entonces, yo creo que a mí no me dejan de sorprender, y mis respetos para estos gramáticos. Entonces, ahí la dejo. Gracias, Frida.
Bueno, ahora vamos a escuchar al colega Jorge. Bueno, muchas gracias. Creo que ya el tiempo nos acosa un poco, y creo que realmente yo no tendría mayor cosa que agregar porque ya todo lo más importante se ha dicho. Yo creo que la palabra clave aquí es la humildad, ¿no? Debemos mirar estas fuentes con humildad, porque el hecho de no considerarlas como fuentes científicas es un acto de arrogancia y de anacronismo que no podemos seguir nosotros repitiendo. Es juzgar estos trabajos con el paradigma de la ciencia creado por el positivismo a finales del siglo XIX, que como todos sabemos no es ni siquiera una buena definición de lo que es la ciencia ni de lo que es la construcción del conocimiento, ni siquiera para lo que nosotros hacemos hoy en día, mucho menos para lo que se hacía hace 500 años. Yo creo que estos trabajos cumplen con todas las especificaciones, con todos los requisitos de rigor metodológico, teórico, de trabajo de campo, de trabajo con fuentes, con informantes, que incluso dan una lección para muchos de nuestros colegas hoy en día. Muchos no lo hacen con ese mismo rigor, ni están a veces tan al día o tan actualizados en las discusiones contemporáneas como uno se asombra de ver en estos personajes. A mí eso también me causa mucho asombro, ver cómo ellos estaban al día, a pesar de las distancias y de las dificultades de las comunicaciones también. Habían recibido una formación muy, muy completa, muy importante, y que venían a aplicar aquí estos conocimientos, pero no se quedaban únicamente con eso, como ya lo han señalado las colegas, sino que además tenían que inventarse sobre la marcha nuevas formas de describir, de analizar, de pensar los fenómenos frente a los cuales se iban encontrando, que es precisamente la actitud, la buena actitud científica de la que nosotros debemos aprender. Entonces, creo que no solamente en estos textos tenemos información lingüística e información cultural muy rica, porque pues ustedes saben, cada lengua funciona en un contexto cultural. Yo particularmente no soy lingüista, sino que he utilizado estas fuentes es para buscar datos, por ejemplo, sobre las estructuras de parentesco o sobre las estructuras de poder. Ese ha sido realmente mi interés al mirar los documentos de lingüística misionera, porque ahí se ve reflejada una sociedad en un momento dado, no solamente en términos lingüísticos, como les digo, pero voy más allá, voy a que no solamente aprendemos, ahí viene una información etnográfica, cultural muy importante, histórica por supuesto, sino que también viene una forma de una metodología, también una forma de actuar, de abordar el fenómeno lingüístico de la cual también nosotros debemos aprender mucho, ¿sí? Ellos, como ya lo han señalado, pues tenían una necesidad práctica muy importante de comunicarse, de comprender a otras culturas y también de hacer que esas otras culturas comprendieran unos elementos culturales que eran bastante complejos, bastante difíciles de entender para ese otro, en términos religiosos, pero también en otros términos, en muchos otros términos de la vida cotidiana, como ustedes han señalado ahí. Estarse quieto sentado en una silla, por ejemplo, es complicado, ¿sí? Cumplir unos horarios, o sea, hacer que la gente adquiera unas disciplinas por ejemplo, de la escuela occidental es algo bastante difícil, y ellos tenían que abordar todos esos problemas, no solo el tema lingüístico, sino también el tema de la cotidianidad en general, que hace que hayan producido unos trabajos que para su época, pues yo creo que son maravillosos y de los cuales todavía podemos seguir aprendiendo mucho nosotros hoy en día, ¿sí? Independientemente, como ya lo señalaba también alguna colega, de que hayan sido católicos, de que vengan en una misión evangelizadora, de que su objetivo final pues sea evidentemente destruir las lenguas y las creencias de los indígenas. En ese proceso, de todos modos, ellos tuvieron que hacer una labor de comprensión que hace que todos los textos producidos en esta época, no solo las fuentes de lingüística misionera, sino, por ejemplo, también las crónicas de Indias y todo tipo de documento de archivo de los que encontramos en los archivos, tienen algo de eso, tienen unos elementos, tienen una intencionalidad muy clara de
conquista, de sometimiento de otros pueblos, de aculturación y civilización, pero si nosotros logramos trascender eso y entender la lógica que hay detrás de eso, y podemos acercarnos también a un mundo, a muchos mundos que hoy en día han desaparecido o otros mundos que hoy en día se han transformado también, y comprender cómo ha sido ese proceso de transformación, no solo en el tema de la lengua, sino que en muchos otros aspectos de la cultura podemos decir casi lo mismo. Han sido 500 años de contactos, han sido 500 años de transformaciones que hacen que ninguna de estas culturas sea hoy lo que fue hace 500 años, estas fuentes pues son maravillosas para eso. Es como si nosotros dijéramos que los trabajos de Nebrija de 1492 no nos sirven para nada porque no son científicos, o no, sería absurdo. Sería absurdo. Entonces, igual, estos trabajos son hechos con todo ese rigor. A mí me asombra mucho el rigor que tienen, y la cantidad de información que nosotros hoy en día podemos extraer, y que seguramente otros investigadores en el futuro podrán hacerlo, dejando un poco de lado esa arrogancia, siendo más humildes y comprendiendo que el problema no son ellos, sino el concepto de ciencia que nosotros seguimos manejando, que es un concepto de ciencia muy marcado todavía por el positivismo del siglo XIX, que nos vuelve un poco arrogantes frente a estas otras formas del conocimiento, no solo las de nuestro propio pasado en términos occidentales, sino ante otras formas de conocimiento que también pueden considerarse como lingüistas. Yo, especulando y soñando un poco, pensaría que de pronto muchos de los conceptos, de las teorías que nosotros manejamos desde la lingüística o desde la antropología, deben ser revisados también a la luz de los conocimientos de las mismas personas pertenecientes a esas culturas, porque a cada rato vemos que no encajan, que hay muchas cosas que no encajan con todos esos paradigmas que nosotros manejamos en nuestra cabeza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Súper interesante tu propuesta, las ideas de todos los colegas. Bueno, el tiempo ha pasado, ha sido una exposición sumamente interesante. La Lamien María de Catrileo, que es nuestra conferencista, nos está esperando ya para hacer su presentación, pero yo les quiero pedir a los colegas que continuemos esta discusión, pero quizás podemos hacerlo por escrito. Voy a comunicarme con ustedes por privado para ver la posibilidad de que podamos transcribir esta presentación. Las ideas que se han entregado son muy enriquecedoras, tanto para los estudios de la lingüística misionera como para los procesos de revitalización actuales, y además una discusión muy necesaria. Y quería pedirles también a los asistentes, en primer lugar, disculpas, puesto que no vamos a poder darles el espacio ahora para la ronda de preguntas, pero quienes quieran hacer preguntas, les pido que me las envíen y yo se las hago llegar a los ponentes, de tal modo que en una eventual transcripción podamos también incorporar esas respuestas y así continuar con esta discusión y poder también continuar con el aporte tanto a la academia como a los procesos sociales y culturales de revitalización. Entonces,